Soy el estudiante José García. En esta presentación hablaremos de los conceptos fundamentales de la programación en Python. En 1999, Guido van Rossum definió los fundamentos y objetivos de Python, un lenguaje fácil e intuitivo tan poderoso como los de los principales competidores de código abierto para que cualquiera pudiese contribuir a su desarrollo, código tan comprensible como el inglés simple, adaptado para las tareas cotidianas, permitiendo tiempos de desarrollo cortos. Características de Python. Fácil de aprender. Requiere de menos tiempo de aprendizaje que otros lenguajes de programación, por lo que se puede empezar programación real más rápido. Fácil de enseñar. Permite que el facilitador haga énfasis en técnicas de programación base independientes del lenguaje, sin detenerse en excepciones y reglas particulares de cada lenguaje. Fácil de utilizar. En el caso de escribir software nuevo, Python posibilita la escritura rápida y del mismo. Es fácil de entender, a diferencia de otros lenguajes. Las características intuitivas de Python permiten que entiendas el código de otra persona con mayor facilidad. Obtención, instalación y despliegue. Python es gratuito, abierto y multiplataforma, característica de la cual no todos los lenguajes presumen. Diferencias claves entre Python y C++. Python ejecuta el código a través de un intérprete, mientras que C++ el código está precompilado. Python admite la recolección de basura cuando C++ no lo hace. Aunque es más sencillo, Python es más lento y pese a ser un lenguaje más elaborado, C++ es más rápido. En Python es posible la creación previa de prototipos debido al pequeño tamaño del código. La curva de aprendizaje de C++ es dura y repleta de sintaxis y estructuras específicas, donde Python se ahorra inconvenientes. Considerando que la mayoría de los lenguajes en la actualidad están basados en fundamentos de C++, se aprecia la diferencia entre Python y sus semejantes. ¿Y ahora por qué te pusiste tan módulos? Cuando sales y entras de Python se pierden las definiciones, funciones y variables que habías hecho. Si se quiere decir un programa más o menos largo, se recomienda hacer lo que se conoce como un script, utilizar un editor de texto para preparar la entrada para el intérprete y ejecutarlo en ese archivo como entrada. Para soportar esto, Python tiene una manera de poner definiciones en un archivo y usarlos en un script. Este tipo de fichero se llama módulos, que es un fichero contenido de definiciones y declaraciones de Python. Algoritmos. Python permite escribir algoritmos claros y concisos para diversos propósitos. Los algoritmos son la base de la programación y representan un conjunto de instrucciones que permiten solucionar un problema específico. Los algoritmos son una serie de pasos que se utilizan para resolver un problema. Estos se utilizan en la programación para dar instrucciones a la computadora sobre cómo solucionar un determinado problema. Los algoritmos se aplican en diversos campos de la informática y se pueden clasificar según su complejidad. Características del algoritmo. Precisión. Existe un orden en la secuencia de pasos y cada uno de ellos se encuentra definido perfectamente en su contenido. No existirá ambigüedad en ningún momento. Determinista y concreto. No importa cuántas veces se lleve a cabo, ya que el resultado siempre será el mismo. Finitud. Siempre finaliza en un número perfectamente conocido de pasos. Único punto de entrada y salida. Solamente podemos entrar a un algoritmo desde un punto. Su final debe ser siempre también otro paso. No habrá más. Estos son los aspectos más resaltantes y yo estoy colocando pasos de resolución algorítmica. Durante el desarrollo de un programa se siguen una serie de pasos que incluyen la resolución algorítmica de un problema. Estos son: definición del problema. Un problema se define cuando surge una necesidad, por lo que se debe identificar claramente el problema y comprender cuál será la utilidad de la solución que se alcanza. Este debe tener una visión general del problema, estableciendo las condiciones iniciales y además
los límites del problema, es decir, desde dónde se inicia y dónde termina. Análisis del problema. Es necesario entender con detalle el problema en cuestión para obtener una radiografía del mismo en términos de los datos disponibles y definir el proceso necesario para convertir los datos en la información requerida. Diseño del algoritmo. Esta fase se procede a diseñar la lógica para la solución del problema. Aquí se plantean los pasos a incluir y el orden de los mismos a través del siguiente procedimiento. Entre los métodos más eficaces para el proceso de diseño está el diseño modular, el cual se basa en dividir el problema en subproblemas y a continuación dividir estos subproblemas en otros niveles más bajos hasta que se pueda implementar la solución. Cada subprograma es resuelto mediante un módulo que tiene un solo punto de entrada y un solo punto de salida, de tal manera que un programa diseñado correctamente consta de un programa principal, el módulo de nivel superior, que llama a uno o varios subprogramas que a su vez pueden llamar otros subprogramas. Los programas estructurados de esta manera tienen un diseño modular y el método de descomponer un programa en módulos más pequeños se llama programación modular. Los módulos pueden ser planteados, codificados, comprobados y depurados de manera independiente y posteriormente integrados. El proceso de romper el problema en cada etapa y expresar cada paso en forma más detallada se denomina refinamiento sucesivo. El proceso que convierte los resultados del análisis de un problema en un diseño modular con refinamiento sucesivo que permita una posterior codificación en un lenguaje de programación se denomina diseño del algoritmo. Codificación. Es la conversión de un algoritmo en instrucciones de un lenguaje de programación. Consiste en la escritura de la representación del algoritmo, en la sintaxis del lenguaje, ya que únicamente las instrucciones sintácticamente correctas pueden ser interpretadas por el computador. Compilación. Es el proceso de traducción de un programa escrito a un lenguaje de programación para generar otro lenguaje que la máquina sea capaz de entender. Una vez que el algoritmo se ha convertido en lenguaje fuente, debe ser convertido a lenguaje máquina. Es posible que durante la compilación se presenten errores que requieran modificar o simplificar el programa. Ejecución. Tras compilar el programa, este debe ser ejecutado por el computador. Durante la ejecución saldrán a la luz cada naturaleza del problema y puede que este paso deba realizarse varias veces hasta conseguir el resultado deseado. Verificación. Comprobar que el programa realiza las tareas que debe realizar. Depuración. Una vez que el programa se ejecuta, es probable que suelte errores lógicos o de sintaxis que en el proceso de depuración deben ser corregidos. Documentación. Mediante comentarios y etiquetas, añadir a los programas suficiente información detalladamente de forma que no solo la máquina sino también el humano entienda lo que se está realizando y el porqué. Estos son los aspectos más resaltantes en cuanto a Python sobre su utilidad y funcionamiento.